se partiera de arriba a abajo, pero cada mitad se reparara formando un cuerpo completo, ¿quién sería el original? Por suerte o por desgracia, nuestro cuerpo no se comporta así a gran escala, pero estamos formados por más de 30 billones de células, que se dividen con frecuencia y todas son, en cierto modo, la original, que apareció hace 3.500 millones de años. Desde entonces han cambiado muchísimo, por supuesto, pero hay una característica que conservan constante, sin saltos: la vida. Pensábamos que la vida no era algo que inyectáramos, sino algo que manteníamos, como hacíamos con el fuego antes de saber usar la yesca y el pedernal, dividiendo las brasas para formar hogueras nuevas, evitando que ese fuego primigenio se apagara. Sin embargo, del mismo modo que aprendimos a hacer fuego, hemos aprendido a crear vida, células artificiales que desafían lo que Rudolf Virchow sentenció en 1858, que toda célula viene de otra célula. Porque tal vez la vida no sea mucho más misteriosa que el fuego, y solo es cuestión de tiempo que lleguemos a dominarla. Arcadi García, te presento, pero te presento rápido, porque tu sección no viene ahora. ¡Qué velocidad! ¿Verdad? ¿Qué tal estás? Vamos a ser yo muy educados. bien, yo aquí estoy ahora mismo en modo turbo, ya me has dicho velocidad y yo Claro, estoy como ¡uah! Te lo explico, ¿vale? Vamos a hablar de la vida, y eso es un tema interesante, y tu sección es especulativa. Tienes que plantearte una alternativa a la vida, que eso no es fácil. Y como no es fácil, te damos todo el programa para ello. Te saludamos ahora, pero tu sección es al final. Mientras tanto, te vamos a pedir que escuches un poco lo que hablamos con los expertos, porque lo primero va a ser definirlo, que yo supongo que definir vida igual te pilla por sorpresa, ¿verdad? Hombre, claro, porque ya puestos... Claro, si yo me pongo a inventar marcianadas, si me pongo a inventar cualquier cosa, hombre, pues por poder, cualquier cosa puede estar viva si lo defino lo suficientemente mal, ¿no? Entonces Claro. Vamos a sentar bases primero. Pues mira, fíjate que justo sabiendo que es tan difícil definirlo, hemos decidido tantear. Y la situación está así en la redacción. ¿Cómo defines a un ser vivo? Para mí un ser vivo es todo aquel ser que tiene una vida, que respira, que sufre y por tanto que está vivo. Que coma, cague y respire. Como algo que tenga pulso. Bueno, para mí un ser vivo es un ente que siente, padece, tiene sentimientos y que sobre todo interactúa con su entorno. Bueno, hay definiciones tradicionales aquí. Me ha gustado mucho el budista que se nos ha escapado con la vida es dukkha, la vida es sufrimiento, pero... No, yo estaba pensando lo mismo. Digo, 2 personas han definido la vida a través del sufrimiento. Si esto no es catolicismo, que baje Dios y lo vea. Van a venir a hacer una inspección de trabajo, yo creo. Bueno, Arcadi, ya sabes cuál es tu tarea. Vamos a intentar Me pongo los deberes. Definirlo bien. Arcadi, luego hablamos. Y nosotros nos quedamos por aquí porque mientras Arcadi va a hacer sus cosas, vamos a hablar con Antonio Dieguez, que queremos aclarar qué es esto de la vida y quién mejor que él, que es filósofo de la biología, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia del Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga. Antonio, muchísimas gracias por venir. Oh, gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. Es que el tema se presta. Vamos a hablar de la vida, que es una cosa de la que yo creo que todos tenemos opiniones, pero las definiciones no siempre son tan buenas. Antes de conectar contigo estábamos escuchando las definiciones que daban de forma improvisada nuestros compañeros de la radio y escuchábamos esto de nace, crece, se reproduce, muere, que hemos escuchado tantas veces. Uh-huh. Partamos de eso. ¿Cómo podemos mejorar esa definición? Que supongo que hay mucho trecho que recorrer. Sí, esa definición, aunque es habitual y yo creo que la estudiamos, ¿no?, en el colegio, bueno, tiene algunos problemas. Para empezar, hay entidades que encajarían en ella y no consideraríamos como seres vivos, por ejemplo, una lengua, o por ejemplo un meme, ¿no?, un chascarrillo, un chiste. Claro, porque el chiste en algún momento surge, se va propagando, que es casi como si se reprodujera, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y finalmente termina por desaparecer, ¿no? Ya claro. Se olvida, ¿no? Supongo que hay chistes de hace un siglo que ya nadie recuerda, ¿no? Y también quizás en cierta medida encajaría con eso un virus, ¿no? Aunque ahí el término morir sería un poco forzado. Pero en todo caso el problema de esta definición es que no va a lo importante, ¿no? Son propiedades fenoménicas, propiedades más o menos superficiales, y no va a propiedades que realmente expliquen algo sobre la vida. Entonces, todos los intentos de definición que ha habido, que son muchos, estos son uno de los temas más debatidos en filosofía de la biología, y hay un libro reciente que recoge más de 100 definiciones de vida.
pues todas ellas intentan ir a propiedades más fundamentales, ¿no? Y bueno, aunque no hay una definición estándar, una definición aceptada por todos, y por lo tanto suele recurrirse a una lista más o menos larga de propiedades, sí que hay algunas propiedades que suelen aparecer en casi todas, ¿no? Y que serían centrales, ¿no? ¿Cuáles serían para ti? Si tuviéramos que hacer esa versión abstracta y sintética de la vida y decir, estas son las 4 líneas que la definen. Pues mira, la definición mínima es la que insiste en la capacidad de autorreplicación y la capacidad de evolución abierta. Pero claro, esa incluiría, por ejemplo, los virus, y hay un debate largo sobre si los virus están vivos o no. La mayoría de los biólogos diría que no son seres vivos, ¿no? Entonces, para excluir a los virus suele añadirse otra característica que en mi opinión es fundamental, que es el metabolismo, la capacidad para metabolizar. De hecho, la NASA, la definición de la NASA, que muchos científicos aceptan, dice que un ser vivo es un sistema químico autosostenible, y vale, ahí claro, se incluye lo del metabolismo, capaz de evolución darwiniana. Por lo tanto, la idea del metabolismo es central si uno quiere dejar fuera, por ejemplo, a los virus, que no tienen metabolismo propio, que aprovechan el metabolismo de las células que infectan. Pero claro, hay un problema ahí. ¿Cómo definir metabolismo sin caer en el chauvinismo del carbono, ¿no? Es decir, sin hacer referencia directa a moléculas como las enzimas, que son moléculas de carbono. Claro, porque la química que conocemos aquí en la Tierra, ya, luego hablaremos de eso, tiene eso en común, el carbono casi como estructura vertebral a partir de la que parte. Quiero preguntarte de todos modos una cosa, como esos contraejemplos que se podían jugar, ¿no? Porque con la definición inicial, pues las estrellas que nacen, que también mueren, que parece que se alimentan con esos procesos nucleares, podríamos decir que viven, sabemos que no es el caso. Y dentro de esta que nos das de metabolismo, de que puedan autosostenerse, los virus se excluyen, pero me pregunto si también se excluyen los parásitos en general, porque los parásitos, por definición, necesitan otros organismos para sobrevivir. Sí, pero en el caso de los parásitos, que no son virus, sí que tienen un metabolismo propio. Aunque dependa, ¿no?, de otro, ¿no? En claro, parte. Porque están formados por células que metabolizan, ¿no? Claro. Y lo otro que te quería preguntar, porque has nombrado ahí la NASA y sé que eso nos da una pista, es ¿por qué es importante esto? Porque habrá gente, y de hecho lo he escuchado en alguna charla sobre filosofía de la biología, dentro del público, alguien que levanta la mano y dice, ¿y esto para qué? Si lo que queremos nosotros es encontrar tratamientos o comprender la realidad, pero las definiciones, que son algo puramente semántico, ¿por qué nos importan? ¿Por qué nos importa definir vida? Hombre, pues por ejemplo, para encontrarla si alguna vez la buscamos por ahí fuera y tenemos suerte, ¿no? Claro. Las misiones Viking 1 y Viking 2, que se lanzaron en el 76, si no recuerdo mal, llevaban 3 experimentos para ver si detectaban vida en Marte. Y en principio 2 de ellos dieron un resultado prometedor y se interpretó como que podían ser restos de metabolismo, porque lo que iban buscando efectivamente eran restos químicos de metabolismo. Por lo tanto, significa que para la NASA en aquel momento la idea de metabolismo era central a la hora de definir vida. Finalmente se concluyó que no, que se había interpretado mal los resultados y que no había pruebas claras de vida en Marte, ¿no? Pero tener una idea clara de lo que significa la vida y de cómo caracterizarla es importante para que no nos pase desapercibida. Se habla por eso de la posibilidad de una vida muy diferente a la única que conocemos, que es la de nuestro planeta, de una vida no basada en el carbono. Todo esto es especulativo porque hasta donde yo sé, la única posibilidad de una vida no basada en el carbono sería en el silicio, pero las cadenas que pueden formarse con el silicio son mucho menos versátiles y variadas que las que se forman con carbono, ¿no? Esto me lleva a otra cuestión, porque nos comentabas, para reconocerla. Necesitamos esa definición para reconocerla y esperamos que podamos. Pero claro, nos ponemos a imaginar, y eso lo hace muy bien la ciencia ficción, y encontramos escenarios como este. Stone. ¿Qué cree usted? Parece un cristal. Caballeros, ahí está la respuesta. ¿A qué? A cómo Andrómeda funciona sin aminoácidos. ¿Estructura cristalina? Sí. A menudo he pensado que la materia viviente podía basarse en cristales de alguna clase. Todos esos compartimentos en forma de cuña servirán muy bien para separar funciones bioquímicas.
Se está dividiendo. Estamos escuchando un fragmento de la película La amenaza de Andrómeda, que está inspirada en un libro de Michael Crichton. Él se formó en medicina y de medicina sabía un rato, y aquí nos describe una supuesta forma de vida alienígena cristalina que no responde a ninguno de esos criterios descriptivos que solemos utilizar, pero en cambio sí que cumple la definición que dabas, ¿verdad? Bueno, no del todo, porque dices que no tiene aminoácidos. Si no tiene aminoácidos, no tiene proteínas, por lo tanto no tiene enzimas. Cierto, no si tiene que tener enzimas, claro. No tiene metabolismo en el sentido en que solemos definir ese término de como catálisis enzimática, ¿no? Puede que tenga otro tipo de metabolismo, pero con catalizadores mucho más lentos, mucho menos potentes que las enzimas, ¿no? Quizás se refiera a eso, ¿no? Eso estaba imaginando, igual una descripción de metabolismo que igual que podemos dudar, ¿no?, sobre la definición de vida y ampliarla y ver cuáles son sus límites, hacer igual algo parecido con metabolismo y por supuesto pues más lento. Esas enzimas que comentabas, para quien nos esté escuchando, serían moléculas relevantes en las reacciones químicas para hacer que ocurran con más facilidad o más rápido y que por lo tanto ocurran en un tiempo practicable para la vida en la Tierra. Sí, efectivamente. La vida tal y como la conocemos es impensable sin ellas, ¿no? Esa es una de las razones por las que es muy importante, sería un enorme avance para la ciencia descubrir vida extraterrestre, ¿no? Descubrir indicios de vida en otro planeta, porque la biología es una ciencia con un gran éxito que en la actualidad incluso pues en el imaginario popular ha superado a la física como representación de la ciencia, y sin embargo estudia un fenómeno del cual solo tenemos un ejemplo, que es la vida en la Tierra. Y entonces es difícil universalizar los datos y los conocimientos que obtenemos de la vida en la Tierra, porque no tenemos un ejemplo adicional que nos permita ver si también se cumple para ese otro ejemplo, ¿no? El día que pudiéramos tener eso, podríamos saber, por ejemplo, si el metabolismo entendido como catálisis enzimática es fundamental para la vida, o si el carbono es o no fundamental para la vida. Si tiene que ser así o hay alternativas. Y esto que comentabas me parece súper crucial, porque habrá gente que diga, ya, pero tenemos muchos ejemplos, hay perros, hay gatos, hay estrellas de mar, hay diatomeas, pero todo eso procede de un origen común. Y vamos a intentar hablar un poco de ello, porque tenemos aquí una magnífica máquina del tiempo que nos va a llevar a hace 3.500 millones de años. Y aquí, por los mares primitivos, nos hemos encontrado con Federica Souto, que es química e investigadora predoctoral en el CICA, en el grupo de BioNanoChem, especializado en ensamblaje de células sintéticas. Federica, ¿cómo te encuentras tan en el pasado? Hola, buenas. Pues bueno, muy bien. O sea, en el pasado cuesta un poco sobrevivir porque no estamos en las mismas condiciones que ahora. Si estuviéramos en el pasado no estaríamos aquí, ninguno. Pero es verdad que tú estás preparada para sobrevivir en situaciones inclementes porque, como he dicho, eres predoctoral todavía. Claro, ¿qué más inclemente que esto? Claro, tienes todavía mucho por luchar. Quiero que aprovechemos que tienes este conocimiento sobre química prebiótica y luego ya entraremos en ensamblaje de células sintéticas, que es muy interesante, y nos cuentes qué es lo que podemos ver aquí, porque hemos elegido este momento de la historia de la vida en la Tierra porque, según creemos saber, en este momento aún no había vida, pero estaba a punto de aparecer. Claro, o sea, nosotros cuando nos vamos a esa Tierra primitiva, o sea, ¿qué es lo que había? Porque vida tarda mucho en aparecer, o sea, lo que conocemos nosotros, o sea, la definición de vida que usamos hoy en día, cuando estábamos, 3.500 millones de años atrás, ¿qué había? O sea, había moléculas muy sencillas, había metano, había amoníaco, había muchas erupciones volcánicas, entonces había azufre en el ambiente, habían descargas eléctricas, y el conjunto de todo eso a lo largo de un montón, o sea, de muchos años, fue lo que, pues, a partir de estar reaccionando entre sí, interactuando por diferentes propiedades químicas, que hay una infinidad de ellas, es lo que dio lugar a moléculas que se pudieran ensamblar, y es lo que conocemos o definimos como células primitivas o protocélulas. O sea, lo más sencillo, que fue lo primero en surgir, pero lo primero en surgir no en un día, sino en millones de años. Claro. Que a veces nos cuesta mucho como visualizar ese tiempo. O sea, hablamos del pasado y creemos que ocurrió en cuestión de segundos, o no sé qué es lo que la gente piensa, pero en verdad es producto de años y años y
de compuestos acumulándose en el ambiente y demás. Y de darle tiempo. Que antes, claro, y que además había, bueno, Antonio que había comentado que en Marte, que si estaban viendo, o sea, buscando vida, de por qué la gente cree que es interesante buscar vida fuera de la Tierra si lo que queremos es curar todo lo que hay en el mundo. O sea, a veces yo creo que no es encontrar vida, sino encontrar las mismas condiciones que hubo en la Tierra primitiva millones de años atrás. O sea, acumulación de pues vapor de agua, de ese azufre, de ese amoníaco, de ese metano, que pues con las mismas condiciones que ocurrieron aquí, pues puedan ocurrir en otros planetas. Pero claro, en millones de años, no... Tampoco va a pasar de hoy a mañana. Es verdad que es difícil replicar esas condiciones exactamente como fueron, porque crear otro planeta no está en nuestras manos y siempre hay limitaciones cuando lo hacemos a pequeña escala, ¿no? Para ver qué es lo que podría haber ocurrido. Quiero preguntarte de todos modos algo, profundizando y además así abriendo también a que Antonio participe si quiere, porque cuando hablamos de estas grandes escalas de tiempo que comentabas, efectivamente nos cuesta mucho imaginarlas, tanto que hay personas que se niegan a aceptar que de forma espontánea esas moléculas prebióticas antes de que estuviera la vida pudieron llegar a aparecer y colocarse de forma que apareciera una primera protocélula o célula. Pero no hay motivo para pensar que no hay motivo para poner ahí una agencia de alguien que venga a ordenarlas y ensamblar una célula de forma artificial en ese momento, ¿no? Claro, es que es muy complicado este tema. O sea, por ejemplo, a nivel de espontaneidad de formación de estos compuestos, sí que hay un experimento que es como bastante importante en este ámbito de la química prebiótica, que es el de Miller-Urey, que lo que hicieron fue meter en un reactor que habían diseñado ellos, pues estos compuestos de amoníaco, metano, vapor de agua, hidrógeno, y le empezaron a meter descargas eléctricas simulando los rayos que habrían en, pues, bueno, lo que suponemos que habría en ese momento. Y se formaron aminoácidos. ¿Ocurrió de forma espontánea? Bueno, pues en ese reactor sí, que a lo mejor eso, si lo llevamos al planeta, no fue tan espontáneo como pues lo hace uno en un laboratorio o como hacemos nosotros pues nuestros experimentos en nuestro laboratorio. Pero, o sea, es espontáneo sí, pero que a priori sería una opción, claro, que no necesitamos hacer hipótesis de una agencia, de un científico astronómico que viniera por aquí hace 3.500 millones de años y pusiera una semillita. Y hay algo que creo que, fíjate, emerge de aquí, que es un tema filosófico. Quería aprovechar que estás aquí, Antonio, porque, claro, lo hemos descrito, aparecen esas moléculas de la manera que sea, se van ensamblando, pero ¿cómo puede ser que de esas moléculas que no están vivas, porque claramente las moléculas no están vivas, no cumplen esa definición, solamente por colocarse de la manera adecuada, de ahí aparezca la vida? Y eso es un tema que tiene que ver con la emergencia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Déjame que diga de todas maneras algo al respecto del origen de la vida, porque lo que había estado comentando, a mí me parece que es un tema fascinante y le alabo el gusto a Federica de que lo haya cogido como tema de tesis, porque yo creo que es uno de las fronteras actuales de la ciencia donde se pueden decir cosas que van a significar verdaderos avances en el futuro, ¿no? Por el momento, hasta donde yo sé, pues hay diversas teorías y ninguna de ellas consigue un consenso, aunque la teoría del mundo del ARN parece que por el momento tiene una aceptación más amplia, ¿no? Se dividen en dos escuelas, por decirlo así, la que mantiene que los genes fueron primero, la información fue primero, esta es la teoría del mundo del ARN, y otros que mantienen que el metabolismo fue primero, es decir, la formación de vesículas lipídicas capaces de mantener interiormente reacciones químicas autosostenidas, ¿no? Pero claro, esto significa que John von Neumann, uno de los mejores científicos del siglo XX, que fue también padre de la teoría cuántica y de la teoría de la información, etcétera, dijo algo que a mí me parece que es muy interesante. Dijo, la vida no es una cosa, sino dos cosas: información y metabolismo. Y el misterio está en cómo se unen las dos, porque lo que los biólogos llaman LUCA, Last Universal Common Ancestor, es decir, el primer ser vivo del que descendemos todos los demás, este era ya lo suficientemente complejo como para haber unido ambas cosas, para haber unido moléculas capaces de almacenar información y de replicarse, y moléculas capaces de
un automantenimiento y una estructura ordenada, que es el metabolismo, ¿no? ¿Cómo se consiguió eso a través del proceso evolutivo? Sigue siendo el gran misterio, por eso me parece que es un tema fascinante, ¿no? Claro. Y desde luego lo que tú preguntabas de la emergencia, la vida se puede considerar una propiedad emergente sobre los componentes moleculares, porque por propiedad emergente se entiende una propiedad novedosa de un sistema que no es reductible a las propiedades de los componentes de ese sistema. Claro. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy simple, la sal es cloruro sódico, pero tiene propiedades que no se pueden atribuir por un lado al cloro o por otro lado al sodio. O por ejemplo, igual, otro, corrígeme, es la temperatura. La temperatura, todos entendemos lo que es, la podemos medir, pero los átomos separados, ninguno de ellos tiene temperatura. También, efectivamente, es un buen ejemplo. La temperatura se entiende como la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo, de un gas, pero es una propiedad colectiva, una propiedad del conjunto de las moléculas, no de una molécula en concreto, ¿no? También, por ejemplo, los movimientos de una bandada de pájaros, esos movimientos es una propiedad emergente sobre esas bandadas, ¿no? El ejemplo al que se suele recurrir siempre en filosofía son los procesos mentales, o la conciencia también, ¿no? Los procesos mentales, la mayoría de los filósofos aceptan hoy día el fisicalismo, el materialismo, es decir, no existirían sin una base de procesos neuronales, de procesos físico-químicos de nuestras neuronas, pero hay filósofos que consideran que pese a que no existieran sin esa base, son procesos emergentes porque sus propiedades, como tales procesos mentales, no son reductibles a una explicación meramente físico-química, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio, y siento mucho que tengamos que cortar ya una tertulia que podía haberse alargado durante varios programas. De hecho, decía antes Federica, hay muchas reacciones químicas. Yo diría que hay al menos para 2 o 3 tesis doctorales que la gente se ponga a hacer. Federica, Antonio, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Arkady, ¿cómo lo llevas? Que te hemos pedido que diseñes una vida alternativa. Te hemos dicho que al final del programa ya hablaremos contigo, pero es que te veo pasarlo mal. A ver, mal tampoco, pero estoy aquí momento creativo. A ver qué te parece esto. A ver. Xenogenética, una genética completamente distinta a la nuestra. En plan de, bueno, tú sabes que el ADN se suele decir que está formado por 4 bases nitrogenadas distintas, ¿no? 4 letras que lo suelen decir, la A, la T, la C, la G, y a partir de ahí vamos tirando. Vale, ¿qué pasaría si hubiera otras distintas? La P, la Z, la Q, la W. ¿Qué pasaría si estuviéramos hablando de otro idioma distinto? Te paro, está muy bien. Ok. Pero lo quiero más radical. O sea, yo te he dicho, más radical aún. Te doy todo un programa para que crees vida desde cero casi. No quiero que partas de ya existe el ADN, metemos una letra más. Quiero algo más radical, ¿vale? Ok, más marciano, lo entiendo. Vale, ok. Te doy un rato más. Vamos con otra sección y luego hablamos contigo. Estupendo. Venga, prepáratelo. Y ahora sí, Laura Toribio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me ha decepcionado un poco la entrevista. ¿Por qué? Porque yo pensaba que ibais a dar ya por una vez la solución y decir de cómo se inició la vida. Has estado aquí esperando a ver si revelábamos el origen de la vida. Claro, a ver, yo sabía que el origen de la vida es una de las grandes preguntas abiertas de la ciencia y más, y esa es una. Y ha habido por un momento que he pensado, joder, he dejado de leer, me he centrado en mi ciencia y estoy perdidísima. Y ya se sabe esto. Se ha resuelto y no han dado el Nobel. Y yo, ¿dónde ando viviendo, no? Y de repente, tío, desilusión total. Pero mira, yo creo que si bien tal vez nuestros oyentes piensan igual que tú y se consideran algo estafados, se van a considerar ahora un poquito más estafados, porque tú que sueles hacer esta sección que mezcla literatura y ciencia, hoy nos la has jugado. Hoy no he leído en verano. Vienes con mates directamente, que es lo tuyo. Sí, vengo con matemáticas. Vas a engañar ahí, vamos a hacer como si fuera la pastilla en la salchicha, ¿no? Y que la gente coma las matemáticas que no se esperaba encontrar. Sí, pero también porque yo tengo la esperanza de que las matemáticas cambien. O sea, la gente deje de tener esa sensación de que las odia, porque pues son súper guays. Y aquí hemos encontrado una relación entre matemáticas y la vida. Y la vida, que viene de un juego que se llama precisamente el juego de la vida. Si es un juego, gusta, es verdad. Si es un juego para 0 jugadores. Ya gusta un poco menos. A ver, explícanos. Vale, te lo voy a explicar un poco. Es un juego que diseñó el matemático Conway, que es británico, en el que tú tienes un tablero que es como el del ajedrez, pero infinito. O sea, tienes infinitas... Un montón de casillas, todas en blanco. Tienes muchas casillas, todas en blanco, y pueden tener 2 opciones. Cada casilla se llama célula, ¿vale? Por esto de relacionarlo con la vida, y la casilla puede estar o viva
o muerta. Una célula viva o una célula muerta. Sí, no hay gato de Schrödinger. O uno o lo otro, que es que a veces nos confundimos. Vale. Entonces, te digo las normas porque son súper sencillas. Tú decides al inicio de la partida qué células están vivas y cuáles están muertas. Y luego ya esto evoluciona solo. Yo coloreo el número de casillas que quiera y las coloreadas son células vivas. Eso es. Y luego ya esto empieza a tomar vida. Pero con algunas reglas. Con unas reglas, eso es. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Una célula tiene 2 opciones de morir. Una célula viva tiene 2 opciones de morir. Una, por aislamiento, que es, tú tienes una célula y tiene 8 alrededor. Si de las 8 alrededor no hay ninguna viva o solo hay una viva, muere, porque está aislada. Vale, o sea, imaginamos esas casillas, una está marcada de negro, alrededor no hay ninguna negra, con lo que no hay ninguna célula viva alrededor de nuestra célula viva, morirá aislada. Sí. 0 o 1. Vale. Con una muere también. Y luego tiene otra opción de morir, o sea que si hay 2 células alrededor de nuestra célula, sobrevive. Sobrevivimos. Si hay 3, también sobrevivimos. Si hay más de 3, morimos. Sobrepoblación. Vale. ¿Vale? Son reglas fáciles, entonces. Sí, y luego hay otra opción, que seas una célula muerta y puedas vivir. En ese caso, tú eres una célula que ahora mismo está apagada, o sea, está blanca, y alrededor tiene 3 vivas. Entonces, en el siguiente turno vives. Vale. ¿Vale? Entonces, con estas sencillas normas, tú dibujas un estado inicial. Como yo quiera, voy pintando. Y ahora ya el juego juega solo. Y lo por eso 0 jugadores. Sí, y ya lo único que hay que hacer es mirarlo. Pero... Bueno, sí, a ver, que yo sé... Puede parecer absurdo, pero es muy curioso en los patrones que se sacan. Y ya no solo la curiosidad de los patrones, sino que recuerdan mucho a ciertos estados que ocurren en ciertos escenarios que ocurren en la vida. O sea, van apareciendo cosas. Tenemos, porque yo ya sabía que esto iba a ser un poco duro, estamos hablando de mates, de un juego que no estamos viendo, hay sonidos de qué ocurriría si ponemos esas piezas, esas casillas coloreadas y dejamos que evolucionen y cada una suena distinto. Aquí estamos viendo un patrón, ¿no? Sí, hay un patrón, ¿no? Vale, entonces son esos patrones que emergen poco a poco y que aquí oímos, pero si pudiéramos ver qué es lo que estaríamos viendo. Vale, pues por ejemplo, podríamos ver bueno, en este caso es repetitivo, ¿no? O sea, lo que estábamos oyendo era como algo que se repite. Entonces, más bien sería un estado oscilante, ¿no? Es un patrón que nosotros veríamos que aparece, genera un cambio y vuelve a aparecer el mismo. Por ejemplo, yo coloreo mis casillas, van cambiando las casillas alrededor, pero vuelve al estado original que yo dibujé. Al estado original que tú has dibujado, quizá en otra posición, ¿sabes? Se puede ir desplazando por el tablero como si fuera una hormiga o un insecto o exactamente en el mismo sitio. Claro, pero esto es muy chulo porque de alguna manera hay una permanencia de esa estructura. Ya no es aleatorio, sino que eso que yo he dibujado sigue existiendo. Tiene una entidad de alguna manera. Sí, sigue existiendo y a la vez ha cambiado. Entonces también tiene mucho que ver con ciertas circunstancias que ocurren en la vida, ¿no? Cosas que oscilan. También, en este caso, podríamos... Bueno, hay otro escenario que es estático. O sea, tú dibujas algo y al llegar en cierto momento se estabiliza y no cambia nunca jamás. Y ya se queda ahí, a no ser que algo choque con ello, otra célula venga de fuera. Sí, algo que venga de fuera y desestabilice el estado, pero está siempre estable. O te pinto más... ¿Quieres que escuchemos otro o seguimos hablando de escenarios? Escuchamos otro, Vamos porque a escuchar hay otro sonido que aquí parece que es cíclico, pero da la sensación al final de que no, que sigue evolucionando, hay una progresión constante. Sí, es esto que dices de desplazarse, tal vez. Este tiene más pinta de desplazamiento. O sea, pensar que son sonidos muy ochenteros, ¿no? Sí, hombre. Y el juego, cuando lo veáis, es muy ochentero. O sea, yo os animo a que busquéis en internet el juego de la vida y lo veáis. Tiene esta estética de juego de los 80, Se puede jugar gratis. De matar marcianos, ¿sabes? Que hacía clic, clic, clic y matabas marcianos. Pues tiene mucho de esto. De hecho, hay una estructura que se llaman naves espaciales, que a mí esta es la que más me recuerda a los videojuegos, que es un crecimiento hasta cierto punto y llegado a un punto se empieza a desplazar algo. Entonces da la impresión de que se está armando una nave espacial. Se forma como un dibujo de píxeles. Eso es. Que parece una nave y se mueve. Y llegado un momento se pone como la última casilla y empieza a moverse en el tablero. De verdad parece... Por no dejar descolgados a los oyentes, recordamos que la gracia de todo esto es que con una casilla vacía tú marcas unas pocas como más o menos te parece y
de la nada, sin que haya un diseñador, sin que haya unas reglas complejas, sino que son 4 reglas tontas, surge complejidad, estructuras, movimiento, cosas que normalmente relacionamos con la vida. Que no quiere decir que esté vivo. Que no quiere decir que esté vivo, no. Y de hecho hay otros escenarios que las casillas que tú dibujas inicialmente iban evolucionando y llevan a la extinción. Que también este es un escenario pues que es muy, muy factible en la vida. Y hay otros que tienen crecimiento infinito... O mi favorito, que es el caos. Esto es muy chulo porque hemos estado hablando todo el programa de qué es la vida y buscando qué es la característica que tiene en común todo lo que vive, pero ahora estamos dándonos cuenta también de que hay muchas características que solemos considerar relacionadas con la vida y que en realidad no son propias de ella, que puede estar de otra manera en otros sistemas como estos, que son perfectamente inertes, y por añadir... Es que es tan chulo este juego que dentro de este juego funciona como un ordenador. O sea, con estas reglas básicas tú puedes programar el juego de la vida dentro del juego de la vida, marcando y desmarcando casillas. Sí, y además yo creo que es interesante que tú tengas la opción de jugar un poco inicialmente y ver qué ocurre. Te da cierta perspectiva de lo que está ocurriendo. Y si no os ha entusiasmado el juego, oyentes, que yo sé que eso es una posibilidad, hay gente para todo, tenéis que saber, y esto cuéntalo Laura porque me pareció muy chulo cuando lo descubrí, al propio Conway, que lo inventó, tampoco le entusiasmaba, ¿no? No, tampoco le entusiasmaba, porque yo que soy matemática y he estado echando un vistazo a esto, cuando tú has estudiado muchas matemáticas, sí que ves en el juego de la vida matemáticas. Es decir, las matemáticas muchas veces tratan de buscar patrones, de escaparse de buscar cosas que se escapan a la mirada inmediata, ¿no? De ir más allá. Y esto lo hacen mucho las matemáticas, pero la reina, para mí, por lo menos, de esto en las matemáticas es el álgebra. Claro. Entonces, el juego de la vida se queda más bien como una curiosidad. ¿Un juego? Claro, como un juego. Entonces, el propio autor del juego estaba como... Joder, con la de cosas que yo he hecho, matemáticas de peso. Que era un grande. Sí, todo el mundo me recuerda por el juego este de 4 reglas así cutrecillas. Pero sí que tiene muchísimas aplicaciones a nivel informático. Ha llevado a poder generar lenguajes informáticos más complejos y también a nivel biológico para ver cómo evolucionan ciertos sistemas o cierto caos que puede venir, pues no sé, de la pandemia. Por ejemplo, puedes ver también simular cosas que puedan ocurrir y lo puedes hacer con estas reglas o cambiando un poquito las reglas. Bueno, pues nos gusta el juego mucho más de lo que le gustaba a Conway, eso lo diremos, y nos ha gustado mucho tu sección, Laura. Muchísimas gracias. Ahora sí, Arcadi, es tu turno. Llevas todo el programa preparándote. Venga. Y es la hora de que nos expliques. Tú siempre haces estas secciones que son especulativas y en este caso te lo he puesto difícil. Tienes que explicarnos cómo podría ser la vida diferente a como la vemos. Claro, a ver, es que ha sido complicado porque eso, ya sabes que yo he ido a por lo más marciano que me pudiera imaginar. Sí, pero has hecho los deberes, has estado escuchando la tertulia, las secciones, tomando notas ahí en la esquinita de la radio. Claro, hombre, yo soy buen estudiante, yo ante todo soy buen estudiante. Y yo creo que por fin he conseguido, bueno, yo y el departamento de I+D de la SER, como no, creo que hemos conseguido dar con un mundo que tiene una vida que no se parece absolutamente en nada a lo que tenemos aquí. Pues vamos a ello, vamos a escucharlo. Aquí ando. No me fui a por tabaco, sino a un mundo con vida hecha de amoníaco. Huele todo a limpiador, del que hay lagos, mares y vapor. Y aunque hace un frío que todo lo envenena, aquí hay gente con huesos de silicio y piel de arena. Y letras extraen su ADN, como si fueran pocas las que ya tiene. Son majos, me invitaron a almorzar, pero no puedo evitarme preguntar: ¿podré comerme estos xenobocaditos, aunque esté hecho de proteínas sacadas de un mito? Claro, Arcadi, lo más especulativo de todo esto es la música. A ver, yo aquí he venido experimental, he venido disfrutana. Ignacio, no me vas a frenar. Háblanos de este mundo que has creado. Hablabas de silicio, hablabas de cuestiones extrañas, ¿no? Claro, o sea, yo aquí he querido hacer un totum revolutum de todas las cosas que podrían ser diferentes en la vida tal y como la conocemos. La primera, bueno, la has mencionado tú, la han mencionado también Antonio y Federica antes en la tertulia, ¿no? Estos huesos de silicio, ¿no? Esta vida basada en silicio. Y es que, claro, nosotros cuando estudiamos la vida, sobre todo en términos de astrobiología, caemos en una cosa que Carl Sagan lo llamaba el chauvinismo del carbono y el chauvinismo del agua, ¿no? De que asumimos que la vida tiene que estar basada en carbono y que necesitamos agua. Toda la que conocemos lo está, que son los casos que hay aquí en la Tierra.
Claro, y hay muy buenos motivos para hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el carbono es muy versátil, puede formar moléculas muy grandes y muy complejas, ¿no? Como las proteínas que nos forman. Tiene, bastante estabilidad, en fin, tiene como muchas cosas que nos vienen muy bien a nivel químico para hacer todas estas reacciones. Este detalle es importante, porque no es como si hubiéramos nacido en un país donde todo el mundo llevara camisetas rojas y asumiéramos que no puede haber camisetas de otro color. Aquí, aparte de que todo está basado en carbono, hay un motivo químico por el cual el carbono parece mejor solución para sostener la vida que otros átomos que podrían ser alternativos, ¿no? Exacto. Y aunque el carbono es el que conocemos, el más óptimo para esto, eso no significa que sea imposible que se genere vida basada en otras sustancias, ¿no? Como el silicio. De hecho, hay gente que defiende a capa y espada la vida basada en silicio en otros planetas porque, de hecho, el silicio es bastante más abundante en la corteza de la mayoría de planetas rocosos. Hay más silicio que carbono por ahí suelto. Entonces, como, oye... Esto es un detalle chulo porque cuando la gente dice, bueno, el carbono es que es uno de los elementos más comunes en el cosmos. Ve el orden ese que hay, empezando con el hidrógeno, ¿no? Y siguiendo. Pero no es importante solo cuánto hay en el universo, sino cuánto hay en los lugares donde se espera que haya vida. Esto es, pues lo que decías, la superficie de los planetas rocosos. ¿Cuánto hay en ese lugar? Me da igual que haya mucho hidrógeno en el Sol. Exacto, pero bueno, también te digo, aquí en la Tierra también hay más silicio que carbono en la corteza terrestre y bien que estamos hechos de carbono. O sea que igual hay un motivo por el carbono, pero que por poder, ya puestos a pedir, vamos a imaginarnos un poco todo el espectro de posibilidades. Venga, silicio entonces. Entonces, silicio. Y aparte de silicio, ¿no? Que sería como el componente sólido, luego también pues nos solemos asumir que la vida tiene que estar basada en agua, ¿no? Que es el disolvente en el que ocurren las reacciones químicas que dan lugar a la vida. Y con el agua pasa un poco lo mismo que con el carbono. Es muy versátil, es muy estable, da muchísimo juego para hacer muchas reacciones químicas. Tenemos mucho de eso. Tenemos mucho de eso, hay un rango muy amplio de temperaturas en el que es líquida, que eso también viene muy bien. Entonces va muy bien, pero nuevamente, eso no hace que sea imposible que haya otras sustancias que puedan albergar vida, como sería pues el amoníaco, el metano. Bueno, han propuesto como chorrocientos millones de sustancias más. Que no recomendamos en ningún caso que nuestros oyentes lo beban, o sea, que sigan hidratándose eso, con agua. Eso es limpiador para la mesa, pero no para el intestino. Hay que corregir muchas cosas desde hace esos 3.500 millones de años que decíamos para que eso fuera biológicamente apto. Claro, no, y además también una cosa muy chula que tiene el amoníaco es que, claro, como es líquido a temperatura, es súper guay el amoníaco. La frase que nadie esperaba escuchar. Claro, lo que tiene es que el amoníaco puro, no el que venden en el Mercadona, porque digo, el de no antes. El que venden en los supermercados. Eso es una disolución de amoníaco en agua, pero el amoníaco puro es líquido a temperaturas mucho más frías que el agua. Estamos hablando de 100 grados bajo cero para abajo, o sea, una cosa incluso menos. Ahora mismo no me sé la temperatura exacta, pero o sea, claro, eso permitiría... Didi, perdón. No, que en planetas mucho más fríos que la Tierra, planetas que estén igual más lejos de su estrella y que estén a esos, pues igual menos 80, no podría haber agua líquida donde ocurrieran todas esas reacciones químicas, pero sí habría como líquido ese amoníaco puro. Exacto, entonces eso cambia por completo los parámetros que nosotros seguimos a la hora de buscar vida en otros planetas, porque nosotros cuando buscamos vida en otros planetas buscamos como biomarcadores, ¿no? Buscamos como compuestos químicos que decimos, ok, según como conocemos la vida en la Tierra, basada en agua y en carbono, si hay vida debería haber como cierta abundancia de estos compuestos, ¿no? Pero claro, si está basada en silicio o en amoníaco o está en otro, ¿sabes? O en otro rango completamente diferente de habitabilidad, entonces los parámetros y los biomarcadores que uno tiene que buscar cambian por completo. Entonces eso abre como todo un abanico nuevo de posibilidad para vida en otros planetas. Desde luego, podemos ahí empezar a jugar, a toquetear cosas, ver silicio, amoníaco, otros disolventes, y yo creo que tenemos para hacer, pues no uno como te hemos pedido a ti, sino 1000 mundos. Arcadi, muchísimas gracias. A ti, hombre. Moure oye voces.
Ha cambiado mucho el programa, yo sé que hemos reordenado cosas como no habíamos reordenado nunca, pero acabamos como hay que acabar, con tu sección y tus preguntas. Con mi sección y conmigo empezando haciendo el bailecito, que no iba a bailar, pero Bea ha empezado a hacer así y digo, si no me corta, para que empecemos otra vez y yo baile. Bea es la que manda, eso está claro. Clarísimamente. Pues tengo preguntas sobre la vida y muy interesantes. ¿Quieres escucharla? Quiero escucharlas. Venga, vamos a por la primera. Hola Moure, sé que en su momento hablasteis de toda la historia de la vida en la Tierra condensada, pero me gustaría que nos contases de todos esos momentos, ¿cuál dirías que fue el más importante, el más determinante para que el mundo sea como es hoy en día? Gracias. Guau, momento clave de la historia de la vida en la Tierra, o sea, me parece muy difícil porque pues, es que tenemos decenas. Hicimos un programa condensando 40 minutos todo lo que había pasado. ¿Cómo olvidarlo, no? Pero, bueno, que la vida fue poco rato, porque claro, al final fue casi todo galaxias y estrellas, fue un monográfico. Por eso, pero había que elegir muy pocas cosas de todo lo que había ocurrido. Sí. Entonces, claro, momentos clave, pues hay que decir la aparición de los pluricelulares, la aparición de la reproducción sexual, cuando una bacteria muy gorda se come una más chiquitita y en vez de digerirla la usa para obtener energía y aparecen los eucariotas. A mí, una cosa que me flipa cuando pienso en la historia de la vida en la Tierra es que siempre hubo una primerísima vez. Quiero decir, cuando una bacteria muy gorda se comió una chiquitita, algo que ha pasado 1000 veces, pero hubo una primera vez. Sí, y en este caso que en vez de digerirla la adopta y la usa para obtener energía. Me la quedo, es mi amiguita. Es como muy fuerte. Los vídeos estos de Instagram de ahora eres mi amigo, cogen al gatito y se lo llevan, ¿no? Hubo una bacteria que en algún momento... A mí me gustan más los que cogen a otro animal y luego va creciendo y va pasando por varias especies distintas porque es un montaje chusco. ¿No lo has visto de esos? Sí. Que coge una lagartija y luego es un dragón de Komodo. Esos me encantan. Pero no has elegido ninguno de estos momentos. No, he elegido uno que para mí es crítico para definir cómo es el mundo ahora mismo. O sea, a nivel de historia de la vida, no de esta distopía tecnológica fascista de preguerras, ¿no? Y es la aparición de un tipo revolucionario de reproducción, que es la aparición de las flores. Vale, de todos los tipos de reproducción que podías haber elegido, has elegido la menos divertida. ¿Qué va? Es maravillosa. Divertida igual no. Vale, divertida igual no, porque es a distancia, pero ostras, con abejita de por medio a veces, o por el viento. No, lo que me gusta de la aparición de las flores es, en primer lugar, porque hace mucho menos tiempo del que parece. O sea, las flores aparecen hace solo 135 millones de años. Ostras. Que parece mucho No tiempo, es tanto. pero no lo es. Ya llevaban en la Tierra los dinosaurios 100 millones de años por ahí danzando. ¿Qué se regalaban cuando se enamoraban? Los dinosaurios, un coletazo seguro. Pero lo que me parece flipante es lo que eso supone para la vida. Fíjate, en solo 135 millones de años, las plantas con flores, las angiospermas, han pasado a ser 9 de cada 10 especies de plantas terrestres. Ocupan el 50% de la superficie terrestre. Y además es que sucede una cosa cuando aparecen, que es que hay una radiación evolutiva, una explosión de vida, y es que empiezan a aparecer familias, géneros, especies nuevas a mansalva, a lo loco, y es como, tú imagínate que al árbol de la vida, de una ramita que aparece, le empiezan a salir decenas de ramas y decenas de ramas de esas hasta que se forma un moñoño de ramas como los nidos de cotorras estos del Retiro. Pues eso es lo que pasa cuando aparecen las flores, y no solo para las plantas, también para los animales, porque aparece un proceso, a ver si adivinas cuál es, maravilloso, y además que usamos los humanos para explicar ranciamente de dónde vienen los niños. La polinización. La polinización, que es uno de los procesos más importantes en los ecosistemas actuales de la Tierra. Esta es la importancia que tiene, que ahora mismo se conocen más o menos unas 200.000 especies de polinizadores. Es una barbaridad. Me gusta mucho todo el planteamiento porque es literalmente el flower power. Ostras, no lo había pensado, pero sí, es flower power, sí. Es que es importantísimo. A día de hoy la polinización es tan importante que el declive de los polinizadores que hay actualmente es uno de los grandes retos ecológicos porque puede cargarse ecosistemas enteros y, ojo, economías, porque muchísimas plantas de las que nos alimentamos, como melón, almendras, un montón de plantas más, dependen de la polinización, por ejemplo, de las abejas. Y a veces hay que hacerla artificial. Antes de cerrar esta pregunta, hay una cosa que quería contarte sobre las flores que no sé si lo sabes. Hubo una teoría muy loca hace unas décadas, planteada por un psiquiatra, sobre por qué se extinguieron los dinosaurios. ¿Y decía que era por las flores? Drogados por las flores, porque como aparecieron así de la nada, no tenían el gusto para decir alcaloides, esto es tóxico, se las comieron, se las paparon y acabaron pues pasando una rave. Qué fuerte, Descartado, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Segunda pregunta. Venga, segunda pregunta. De Mourelos a Moure. A ver, esto de los años de perro que se dice siempre, y además yo escucho a la gente decir, ¿cuántos años tienes? 7, vale, pues entonces 7 por 7. ¿Esto es verdad? ¿O hay algún mito? ¿O verdaderamente hay una fórmula matemática
o mágica, no lo sé, para saber cuántos años humanos tiene un perro? ¿O es una tontería? Bueno, cameo de Adriana Mourelos de Si Amanece. ¿Qué le respondemos? A ver, si esto de los años perrunos, para quien no lo tenga en mente, más o menos la idea general es que un año de perro son 7 años humanos. O esto es lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque dicen, pues, un humano vive unos 70 años, un perro vive unos 10, 70 entre 10, 7. Y ya está. Es un cálculo muy chusco. En primer lugar, porque los humanos ya vivimos más de 70. La esperanza de vida en España es de unos 83. En segundo lugar, porque un perro pequeñito, un Yorkshire, puede vivir más de 15 años tranquilamente, y un perro grande a los 10 está ya hecho. Le da la patata. Le da la patata. Pero es que luego es chusco sobre todo porque es muy antropocentrista, porque damos por hecho que las diferentes etapas de la vida de un ser vivo son similares a las etapas humanas. Claro, que hay perros adolescentes, ¿no? Sí, exactamente. No, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un Yorkshire, los típicos perritos estos del Kiki. Estos perritos pueden llegar a vivir más de 15 años, pero a los 6 meses ya pueden haber alcanzado la madurez sexual. Eso es como si un niño o una niña humana con 2 años y medio estuviera en plena pubertad y fuera adolescente. Se nos cae el tema. Claro, es decir, la infancia de los humanos es más larga que la de los perros. Pero es que un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de California en el año 2020 publicaron un artículo científico buscando realmente cuáles son los años perrunos. La ecuación buena. La ecuación buena. Lo que hicieron fue estudiar el metiloma. Es decir, según vamos envejeciendo, se van produciendo marcas en nuestro ADN, que se llaman las metilaciones, que son como pequeños interruptores que se encienden y apagan el ADN, una cosa un poco complicada, pero muchas de estas marcas en el ADN que van sucediendo mientras envejecemos son comunes a muchos mamíferos como humanos y perros. Es un poco como saber cuánto tiempo llevas teniendo un mueble por la cantidad de muescas que tiene del paso del tiempo. Sí, más o menos irían por ahí los tiros. Entonces puedes usar el ADN como un reloj. Y entonces lo que vieron es que los perros, durante los primeros años de su vida, envejecen a toda velocidad. Mucho más rápido que un humano. Y luego se estanca. Si se reproducen al equivalente de 2 años, pues... Pero es que es mucho más rápido de lo que te vas a imaginar. Mira, tengo las equivalencias. Esto sí que miro la chuleta. Venga. Y es que un perro de un año, un perro labrador retriever, que es con los que hicieron el estudio. Perro estándar, el que tenemos en la cabeza todo. Un labrador de un año es como un humano de 30. Ojo. Ostras. Un perro de 2 años es como un humano de 40. Luego ya el ritmo baja, porque hasta que no tienen 4 años no son cincuentones. Pero es que luego, fíjate, con 4 años son cincuentones, pero no llegan a los 65, es decir, a la jubilación. ¿Es lo que te iba a preguntar? Hasta que no tienen 9. Es decir, con un año tienen 30, con 2, 40, pero luego se están desde los 4 años a los 9, pasando de los 50 a los 65. O sea, son viejos muy pronto y están mucho tiempo siendo viejos. Es decir, los perros son viejóvenes, literalmente. Te iba a decir que no es tan buena la vida de perro. No, porque, a ver, con 30 años y con 40 ya tienes algunos, entre comillas, algunos achaques. O sea, los perretes se tiran con achaques toda su vida. Lo que no sé si has oído, Ignacio, que me parece muy fuerte, es que justo ahora mismo se están llevando a cabo ensayos de pastillas para alargar la vida de los perros. Lo he escuchado. Cuéntanoslo rápido, porque no tenemos mucho más tiempo, pero esto es un tema, vamos, de actualidad. Sí. Esto es de este mes. Ensayos con pastillas. En un caso, por ejemplo, es una sustancia que se llama rapamicina, que lo que hace es imitar a la restricción calórica, que es una de las pocas cosas que se ha visto que puede retrasar el envejecimiento y que lo que hace es activar la autofagia, que es un sistema de las células para un poco comerse sus porquerías. Quitarse de en medio cuando no están ayudando. Sí, bueno, no, más bien quitar mierda. O sea, es comerse su propia porquería y entonces así eliminan desperdicios propios del envejecimiento. ¿Qué pasa? Esto lo hace la restricción calórica, pero a un perro no le puedes hacer restricción calórica porque te come la casa. Y se está probando y se espera que quizás los perros puedan llegar a vivir con estos tratamientos un 30% más, lo cual está muy bien. Oye, yo si tuviera perro lo compraría, para mi gato lo compraría. Pues vamos, desde luego suena interesante. No hagamos restricción calórica a los perros, es la conclusión. No, por favor, te arrancan la cara, yo creo. Y muchas gracias, Moure. Muchas gracias y flores para todos, que ya veis que son importantísimas. La vida es enigmática, pero tal vez lo es un poco menos de lo que imaginamos. Buena parte de ese halo de misterio no es propio de la vida, sino de nuestro mal uso del lenguaje, que ya de por sí es imperfecto. Para definir qué es la vida, en realidad, tenemos que elegir a qué queremos que haga referencia. ¿Hablamos de la vida como propiedad biológica? ¿Hablamos de la vida biográfica de un individuo? ¿O tal vez del tiempo durante el que existe algo?
Para definir vida, tenemos que partir de definiciones más rudimentarias que nos orienten, definiciones tal vez intuitivas que tras incontables podas deshagan los enredos del lenguaje y la costumbre para, con suerte, comprender qué es lo que realmente queremos acotar con nuestras palabras. Like a fish on